vamos a empezar el día de hoy. ¿Ya? Vamos a empezar, buenos días, vamos a empezar el día de hoy. Ahora voy a cambiarlo el micrófono porque si no luego me escuchan desde la laptop. Ahí está. Ok. Como les mencionaba, vamos a entrar a un ciclo de exposiciones y de interacción más dinámica. ¿Más claros? Y el autor que vamos a ver el día de hoy va a ser el señor Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco sobre su vida, que no es tan controversial. Es Julio el Flaco, se le va a conocer como el Flaco. No vivió una vida tan fuerte como los autores de su época, sino que por el contrario vivió una vida muy tranquila, muy normal, muy burguesa, ¿sí? Y a partir de ello pues va a comenzar a hablar sobre sus obras, ¿no? Van a haber autores más controversiales, como lo vamos a ver. Ya les he mencionado los 4 autores que vamos a ver, ¿no? Los 4 autores van a ser primero Ribeiro, luego Osvaldo Reynoso, luego Ricky Congrens y al final Alonso Cueto, que es el que sigue pues estando vivo, ¿no? Alonso Cueto. Él enseña en la Católica, es profesor de la Católica. Enseña narrativa, tiene también sus talleres de narrativa. Pero bueno, de los 4 mencionados, quizá el que tiene más de escritor, porque le mete punche, pues es Alonso Cueto, ¿no? Pero digamos que no, sus producciones no son tan buenas que digamos, para serles sincero. Por el contrario, el Flaco Ribeiro, va a tener muchos más goces, dotes literarios que el resto, ¿no? Digamos que es el cuentista por excelencia, ¿no? Es el cuentista por excelencia. No hay nadie mejor que escriba cuentos del Perú que Ribeiro. Su prosa es perfecta. O sea, te dice lo que quiere decirte sin caer en grandes descripciones complejas. No necesita utilizar grandes palabras, ¿no? Te dice las cosas tal cual, ¿no? Recuerdo mucho las líneas, ¿no? De Alineación. Alineación es una historia en la que pues un moreno, Roberto López, ¿no? Luego de ser rechazada por una linda señorita blancona que se llama Keka, y le dice, por ejemplo, yo no juego con zambos, va a cambiar por completo, ¿no? Es como que interiorizó tanto esas palabras que dijo, uy, no tengo que ser un zambito, ¿no? Tengo que ser, ¿qué cosa? Un blanquito. Entonces, Julio Ramón Ribeiro dice, ¿no? Entonces va a emprender este proceso de pasar de ser un zaguero de Alianza Lima, un negro alto, a pues a ser un americano, ¿no? Quiere desambarse y deslopizarse, ¿no? Porque se llama Roberto López. Y luego te dice una cosa muy bacana, ¿no? Lo voy a replicar tal cual lo dice en el texto. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo una sílaba de su nombre cada oportunidad. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo una sílaba de su nombre mientras pasaba el tiempo. Ahí está, ¿no? ¿Qué te dice esto? Porque lo vas a descubrir, ¿no? Él va a ir subiendo hacia la nada, porque para Roberto, pues el camino que él está aprendiendo es llegar a la gloria, pero al final pues no llega a la gloria. Y literalmente fue perdiendo una sílaba de su nombre. ¿Por qué? Primero se llamó Roberto, cuando viaja a los Estados Unidos, Bobby, y al final termina siendo Bob, y fue perdiendo Roberto, Bobby, Bob, no, 3, 2, 1, fue perdiendo una sílaba en el paso del tiempo. Esas son algunas de las cosas que nos deja Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Su prosa es muy, muy precisa, lo voy a señalar luego. ¿Ya? Pero si podemos hablar sobre el Flaco, tenemos que decir lo siguiente, ¿no? Él nace en el 29 y muere hace ya han pasado unos 20 y pico años, ¿no? 1929, y va a morir en el 94, por el gran vicio que tuvo Ribeiro, ¿no? El cigarro. Nunca lo va a dejar, ¿no? Nunca.
Por más que él sabía que el cigarro lo iba a matar, él nunca dejó su cigarro. Nació en Lima. ¿En qué año? En el año 1929, el 31 de agosto. El 31 de agosto, ¿ya? ¿Qué más? Algunas cosas importantes. Viene de una familia burguesa, ¿ya? Proviene de una familia acomodada. ¿Ya? Y va a vivir el drama que normalmente viven las personas que estudian Derecho. ¿Ya? ¿Qué cosa? Él estudió Derecho en la Católica, ¿no? En la PUC. En la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero lo va a abandonar, si no me recuerdo. Lo termina, pero no lo ejerce. ¿Ah? ¿Por qué? Porque su gran sueño, su gran vicio, su gran inspiración, su gran momento de vida va a ser, pues, escribir literatura. Y eso es lo que normalmente les pasa a los chibolos que recién ingresan a Derecho. La mayoría de los que entran a Derecho tienen una fascinación por la literatura grande. Y viceversa, ¿no? Los que estudian literatura, muchos de ellos quieren cambiarse hacia Derecho, ¿no? Dicen, no, me voy a morir de hambre, mejor hay que estudiar Derecho, ¿no? Hay que ser abogado, ¿no? Y es eso, pero lo termina, pero no lo ejerce, ¿no? No ejercerá, sin embargo, voy a continuar, ¿no? Sin embargo, no ejercerá esta profesión debido, sin embargo, no ejercerá esta profesión, no ejercerá esta profesión por la escritura, ¿no? Debido a la escritura. El flaco tenía en la cabeza que él no iba a ser abogado, él iba a ser escritor. Se convenció de eso. Y entonces terminó para darle el gusto a sus papás, a sus padres, pero rápidamente va a decidir no ejercer porque no era lo suyo. Y está bien, ¿no? Está bien porque al final se dio cuenta de que no servía para eso, ¿no? Y el mundo del Perú hubiera perdido, pues, la dicha de leer sus cuentos, ¿no? Y para ello luego va a emprender, pues, todo este viaje, ¿no? de conocimiento y de aprendizaje que lo va a llevar hasta la ciudad de París, ¿no? Porque en ese momento, digamos, al inicio de su carrera, no podía darse el lujo de perder, pues, dinero, ¿no? Y va a tener un trabajo provisional en la UNESCO, ¿no? Se mudó a París. Inicialmente por sus conexiones de derecho que tenía, va a terminar en la UNESCO, pero luego va a desempeñar otro papel totalmente distinto, ¿no? O sea, le dijeron, no, oye, mira, tengo un amigo que estudia Derecho, es muy bueno, que estudió Derecho, es muy bueno, lo recomiendo, ¿no? Pero al final no terminó desarrollando esa función, ¿no? Porque se dedicó a la escritura plena y ese fue su papel importante como intelectual, ¿no? Donde trabajó para la UNESCO. Y profesor, ¿por qué esto es importante para su vida? Lo que pasa es que en París, en ese momento estaba la promoción privilegiada. París se volvió la cuna para los escritores latinoamericanos. Y pues se volvió la meca
la meca americana para los latinoamericanos, ¿no? Donde trabajó para la UNESCO. UNESCO. Y aprovechó ese contacto porque, como te menciono, en París estaba sucediendo todo un boom, ¿no? Donde las lenguas, perdón, la literatura, las escrituras de Latinoamérica comenzaron a tener un esplendor grande, ¿no? Grande, 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 grande. ¿Cuál era la promoción que vivía en París? Octavio Paz, Blanca Varela, Gabriel García Márquez, el mismo Mario Vargas Llosa se encontró en París. Entonces era una promoción enorme, pues una gran, gran, gran promoción. Los mejores escritores latinoamericanos y probablemente del mundo en ese momento se encontraban en París. Entonces Julio Ramón Rivero pudo aprovechar la conexión que tenía con UNESCO para desenvolverse también en ese círculo, ¿no? Porque ese círculo cultural, digamos, no lo puede poseer cualquiera, ¿no? Solo las personas de más alta clase no podían codearse con los escritores. ¿O acaso, pues, José Luis agarra y dice, aló, Mario, sí, dime, por favor, pues, acá tengo un amigo, ¿no? Que es muy fan tuyo, no sé si puedes venir y firmarle un libro. No, no. Nunca sucedió así, ¿no? Las altas clases siempre van a estar conectados a los círculos sociales más interesantes. ¿Cómo son los círculos intelectuales, ¿no? En este caso también sucedía lo mismo, ¿no? ¿Con quiénes se rodean? ¿De quiénes están rodeados los escritores? De cancilleres, de ministros, conocen a la gente, ¿no? Porque se mueven en ese ambiente del sector editorial. Sin embargo, en el año 1994 va a morir. Voy a ponerlo como un dato cliché, no creo que sea tan importante para su vida literaria, pero tuvo una adicción. Una adicción inseparable hacia los cigarros, que lo condujo a la muerte, ¿no? Que lo condujo a la muerte. A la muerte. En el año 1994. 1994. Fue ganador también del premio Juan Rulfo, ¿no? Pero bueno. Vivió una vida normalita, sin muchos exabruptos, al menos si es que las vivió, él las conoce, él los conoce. Él tuvo en su momento la posibilidad de hacer una especie de memoria de todo lo que hizo. Pero este es el señor Julio Ramón Rivero cuando hablamos de su vida, ¿no? Una vida, como les digo, muy lineal, ¿no? No con grandes cosas, ¿no? Como por ejemplo la vida de Mario Vargas Llosa, ¿no? Ese tipo tiene una vida, lo casa, ¿no? A los 18 años se casa con su tía de 29 años, su matrimonio dura 4 años, a los 24 se divorcia de su tía y a los 25 se vuelve a casar ¿con quién? Con su prima, Julia Llosa. Se casa estoy confundido, se casa con Julia Orquídea, se divorcia de Julia Orquídea y luego se casa con su prima Patricia Llosa, ¿no? La prima Patricia. Lo casas una vida, pues, ¿no? Te casarías con tu prima, te casarías con tu tía, 11 años, no, sí, 11 años mayor que tú. Algunos por ahí dirán, sí, profe, no, profe. Pero bueno, esa fue la vida, pues, Mario Vargas Llosa, una vida bastante movida desde el inicio. El flaco Ribeiro no va a tener ese tipo de exabruptos.
pasemos a hablar entonces sobre lo importante de esta clase, ¿no? Que quizá no es tanto la vida del autor, ¿no? Es importante conocer el autor, qué hace, dónde está, para ver, pues, ¿no? Porque escribe así. Sin embargo, es mucho más interesante revisar al autor en tanto su estilo y en tanto la producción, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué deja? ¿Qué hace? ¿Qué produce? ¿No? ¿Qué piensa? Jorge Ramón Ribeiro tiene, al inicio de la palabra del mudo, una especie de poética. ¿A qué me refiero con poética? Una propuesta, ¿no? Esta es la manera, él te dice, ¿no? Tienes que seguir estos 10 pasos para que tú puedas ser un gran cuentista. Y ahí te lo explica, ¿no? Tienes que hacer esto, lo otro, lo otro. El estilo. Vamos a hablar un poco sobre el estilo de Jorge Ramón Ribeiro, porque es importante también. ¿Cuánto tiempo nos queda? 9 minutos ahora. ¿Qué pasa con Ribeiro? Él escribió, como digo, de forma muy sencilla y sobria. Escribió de forma sencilla y sobria. ¿Qué significa sobria? Lo justo y lo necesario. ¿Ya? Y sobria. Sobre la realidad peruana, sobre la realidad limeña. Sobre la realidad limeña. ¿Ya? Sobre la realidad limeña. O sea, se podría poner entre paréntesis peruana, ¿no? Pero él habla sobre la ciudad, sobre la urbe, ¿no? No habla sobre el Perú. Se entiende que puede ser un colofón de lo que es el Perú, pero normalmente habla sobre la marginalidad en la ciudad, ¿no? De ahí que tenga una que otro cuento, una que otra novela corta que hable pues, sobre el Perú, eso es muy distinto, ¿no? Pero naturalmente habla sobre la realidad limeña, lo que pasa en Lima, lo que pasa en la ciudad de Lima. ¿Ah? Eso es lo que normalmente cuentan sus historias. ¿Ya? ¿Y de qué década? Pues, ¿de en qué ambiente está situado? De la década del 50. De la década del 50. A lo mejor vivió en esa época, ¿no? Él está hacia adelante. Como él vivía en ese momento, él te podía decir, no, mira, esto acá se parece, no se parece. ¿Ya? Entonces escribió de forma sencilla y sobria, pues, y sobria, la realidad limeña, ¿no? El Perú, de la década del 50 hacia adelante, ¿no? Es una época de cambios en la sociedad limeña, ¿por qué? Porque sucede, ¿qué cosa? El fenómeno de la migración. Fenómeno de la migración. El fenómeno de la migración, ¿no? ¿Solo eso? No. El sufrimiento de la barriada, ¿no? Tu barrio, de las barriadas. La barriada, ¿no? Y la marginación de los conos, ¿no? Y la marginación de todo tipo, en realidad. Recuerda que pues en esta etapa va a ser una etapa muy, muy movida, ¿no? La ciudad de Lima comienza a cambiar, deja de ser ese centro único para las personas que tenían dinero y poder, ¿no? Sino que se comienza a componer como una especie de Estados Unidos, ¿no? La gente tiene este pensamiento, ¿no? Si me voy a Estados Unidos mi vida va a mejorar, ¿no? Era lo mismo que pensaban las personas de provincia cuando llegaban a Lima, ¿no? O cuando querían viajar. ¿A dónde hay que ir? A Lima.
En Lima está la esperanza, en Lima hay trabajo, hay educación, hay mejores oportunidades, pero cuando llegan se dan cuenta de que Lima no es una ciudad que te recibe, no, ven, acá hay trabajo para ti, te vamos a dar las mejores condiciones, no. Sino que Lima ve, dice, ¿dónde está tu plata? ¿Cuánto tienes? 100. Ok, te sangro, te chupo todo y luego te arrojo porque no me sirves. Eso es lo que hace la ciudad de Lima. Por eso es que cuando tú caminas por las calles, ves a mujeres, a niños con claras características físicas de que no son limeños. ¿Y que qué hacen? Piden dinero, piden limosna. ¿Por qué? Porque ellos viajan con ese sueño, un sueño que sigue perdurando después de haber sucedido tanto tiempo. ¿Cuántos años han pasado? 70 años desde la primera gran, digamos, migración hacia Lima. Y la gente sigue pensando lo mismo. ¿Mm? Al igual que lo hace el peruano promedio, ¿no? El peruano promedio que tiene plata, ¿qué piensa? ¡Ay! Hay que irnos a los Estados Unidos, no hay que viajar a Miami, a Disney. Hay que ir para allá, allá la vida es mejor. Cuando no lo es. Claramente no lo es. Estados Unidos dejó de ser un país donde las cosas pueden ser importantes, ¿no? No lo es. Este pensamiento se tiene, ¿no? Entonces van a haber conflictos de todo tipo, más que todo para el limeño, ¿no? El limeño que está acostumbrado a solo ver más limeños, ¿sí? Va a sentirse en poder de él, ¿no? Por eso es que tú agarras, ¿no? Y cuando el himno te cae, o lo escuchas, ¿qué haces? ¿No? Tú te sientes superior, ¿no? Y le dices, cállese, Rango, tú no entiendes, ¿no? O cuando una persona no entiende algo, ¿por qué serás tan cholo? He escuchado, ¿no? O sea, se ha trazado una especie de pensamiento, ¿no? No entender es igual ser cholo, ser serrano. Ah, no entiendes porque eres un cholo, eres un serrano. ¿Dónde comienza a aparecer todo este pensamiento? En la década del 50. ¿Quién lo retrata mejor? Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro comienza a retratar toda esa marginalidad que va surgiendo. Porque claro, como te digo, las personas llegan, ¿no? Con el sueño de que en la ciudad todo va a ser mejor, pero se dan cuenta de que la ciudad es un gran monstruo. El monstruo de 1000 cabezas, como decía Sebastián Salazar Bondi. Y como le dijo también Enrique Congrains en la Lima Hora Cero, ustedes ya lo van a ver, ¿no? Entonces, Lima es una ciudad que devora y que escupe cuando ya no tienes nada, ¿no? Y por eso pues es que las personas venían con toda la oportunidad y ¿qué pasa? Se comienzan a empobrecer. Entonces, las zonas periféricas al centro histórico de Lima, llámese Avenida Arequipa, Avenida Tacna, Paseo Colón, ¿no? Todas esas zonas, digamos, Rímac, Ate, La Victoria, ¿no? Que comenzaron a surgir alrededor del centro histórico de Lima, van a comenzar a llenarse de la gente que venía allá. Y la gente que venía allá no era pues forrada, como dices tú, ¿no? No venía con mucho dinero, no, era gente humilde, gente pobre. ¿Qué va a surgir? Los barrios, la marginación. ¿Cómo lo ven la persona que vivía pues, en Paseo Colón, que vivía en el centro histórico de Lima? ¿Cómo veía a estas personas? Las veía como sus inferiores, ¿no? Y como estaban a los márgenes de la gran ciudad, ¿cómo se les llamaba? Marginales. Y se les va a tratar como si fueran pues bárbaros, ¿no? Como si no tuvieran cultura. Eso lo van a tratar muy bien Ribeiro. Muy, muy bien Ribeiro. En casi todas sus obras vamos a encontrar, en casi todos sus cuentos vamos a encontrar personajes marginales, ¿no? Que hacen cosas también marginales, ¿no? Y que tú te preguntas si, pucha, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Ya te comentaba yo hace 3, 4 semanas, un mes creo, en lo que sucedió pues, con este cuento Interior Helio, ¿no? Una persona, una flaca, se mete con un pata, joven, la chica, tendrá pues 15, 14 años, ¿no? Y queda embarazada. Pero este chico era de dinero. Entonces, no quería dañar su reputación. ¿Sabes qué? Aborto. Tú no digas nada, te doy tanta plata para el aborto, tanta plata para limpiar tú. No digas nada, y no quiero dañar mi reputación. La flaca procede, ¿no?
Y quien era el más emocionado por esto era el papá, ¿no? Tú dirías, profesor, ¿cómo un padre se puede emocionar de que su hija pase por un proceso tan complicado clínicamente como emocionalmente como lo es el aborto? No puede pensar eso ahí, ¿no? Pero este señor estaba emocionado. ¿Por qué? Porque le iba a entrar dinero. Y como este tipo era un vago, que no le gustaba hacer nada, vivió la gran vida durante el tiempo que le duró la plata, ¿no? Pero la plata no es algo pues que te dure siempre. Si tú no lo sabes invertir, te genera pues un subidón, pero luego te estampas duro contra la realidad, ¿no? Y esto fue lo que le pasó, ¿verdad? Esto fue lo que le pasó. El hombre comenzó a gastar toda la plata, comenzó a tomar, se compró cosas, ¿no? Y al final se sentó y se dio cuenta que ya no tenía más plata. ¿Y qué va a agarrar? Y le va a decir, ¿no? Oye, ¿no estás pensando volver a llamar? O quizás salir con otros señores, para que tú ya sabes, ¿no? Y yo recuerdo que cuando la primera vez que lo leí dije, estoy esperando realmente que la flaca agarre y le grite, ¿no? Y le increpe, ¿no? Y que cómo piensa hacer eso, ¿no? Pero la flaca hizo todo lo contrario. Le dijo, lo miró, sonrió y le dijo, lo voy a pensar. No. Y se acabó. Cosas, comportamientos raros, extraños, ¿no? Que uno entiende y comprende que en la marginalidad peruana se puede dar. Porque como ustedes saben, el peruano es un ser despreciable, a veces cuando quiere, ¿no? Hace cosas indolentes. ¿Cuántas veces hemos visto por la calle personas que roban de manera desalmada, ¿no? A mujeres que están con sus niños, ¿verdad? Eso es lo que sucede. A ver, vamos a hacer una pausa por acá, ¿no? Tanto ustedes se están conectando, voy a conectar. Ok, bien. Entonces, esta va a ser una de sus grandes características, una de las grandes características de Rebelde. Hablar sobre la marginalidad, tener personajes marginales. ¿Qué más? ¿Va a ser lo único? No, no necesariamente, ¿no? Sus personajes son el reflejo del mundo que le tocó vivir. Son el reflejo del mundo que le tocó vivir. Que le tocó vivir. Aunque hay cuentos que no necesariamente pues tengan eh, ese perfil, ¿no? Pero naturalmente pues son limeños con comportamientos desagradables, ¿no? Seres que viven en los arenales, ¿no? Seres que viven en los arenales, profesores, trabajadores. Sin embargo, Julio Ramón Bedoya no únicamente habla sobre esto, ¿no? No necesariamente eso. También tiene literatura fantástica, ¿no? Se interesó por la literatura fantástica, ¿no?
el misterio y el terror. Y el terror, claro. Hay cuentos como La Careta que tienen mucho de terrorífico, ¿no? Hay cuentos misteriosos como Ríger y Pisapapeles, o La Insignia, o Demetrio, o La Página en Blanco, ¿no? Que combinan el misterio, que combina el terror. No, no necesariamente son o tiene cosas ligadas a lo social, ¿no? A la marginalidad, mismo, ¿no? Los primeros libros de Julio Ramón Ribeiro son literatura fantástica, misterio, terror, como te menciono, ¿no? Y te puedo seguir nombrando, ¿no? Ríger, el Pisapapeles, La Molicie, El Libro en Blanco, Demetrio, Doblaje, La Careta, La Insignia, ahí son 7 nada más, ¿no? Cuentos que pues, no necesariamente son sobre personajes marginales, ¿no? Todo lo contrario, son cuentos de terror, misterio, tiene literatura fantástica, ¿no? La idea de que existe una persona que es exactamente igual que tú y que vive en el extremo opuesto, en el antípoda. Si tú estás en la parte sur-oeste, esta persona que es idéntica a ti está en la parte norte-este, ¿no? Si tú estás por acá, él está por acá, ¿no? Completamente opuestos, ¿no? Y que si tú vas a la derecha, automáticamente esta persona en ese extremo está yendo hacia la derecha, ¿no? Perdón, si tú vas a la izquierda, esta persona está yendo hacia la derecha, ¿no? Por eso que nunca se van a llegar a encontrar, ¿no? Y este cuento la onda bien bacán. Demetrio, la posibilidad de que una persona deje escrito en un diario cosas que han sucedido y que van a seguir sucediendo de aquí en algunos años, ¿no? Elegante. La Careta es un cuento de terror que termina pues con un joven de 13, 14 años que no tiene cara, ¿no? Que le han arrancado la cara jalándosela, ¿no? Es terrorífico totalmente, hasta asqueroso, podría decir yo, ¿no? Y eso, no necesariamente son y tienen estas cuestiones. Ya, no necesariamente tiene que ser siempre ello, no, sino que como te digo, tiene más. Pero vamos a pasar a hablar sobre sus cuentos, sobre sus obras. Sobre sus obras. Sobre sus obras. Sobre sus obras. Sobre sus obras, ¿ya? Porque él tiene bastante producción de cuentos. Los años de plumas, cuentos de circunstancias, Silvio de Rosedal, y al final su más grande conclusión, ¿no? La reúne todo eso. La palabra del mudo, ¿no? Tomo uno y tomo dos. A ver, lo voy a contar ya. Hablamos de cuento. No es que sea un único cuento, ¿no? Sino que sí se llama el cuento, así se llama el nombre del libro donde está el cuento, ¿no? Los años sin plumas. Acá sí habla sobre la marginalidad totalmente. Ya. Este es en el año 55, cuando él tendría 24 años. ¿Ya? ¿Qué más? Cuentos de circunstancias. Cuentos de circunstancias. En el año 1958. Silvio en el Rosedal. O La Botella de los Hombres. No. Desde el año 1964, Las Botellas y los Hombres. Y los hombres, por ejemplo, ¿no?
Este es un cuento separado, ¿ya? Del año 64. Siglo de Rosedal, ahora sí, del año 77. Rosedal. En el año 77. ¿Ya? Y por último, La palabra del muro, en el año 92. Va a ser una especie de recopilación, donde antes tiene todos los demás. Y está en 2 tomos, porque produce un montón. En el año 1992. Y luego va a sacar cuentos completos en el 94, pero es lo mismo. Bien, cuando hablamos de novelas, podemos mencionar Cambio de guardia, del 78. Cambio de guardia, del 78. Se dedicó ya de viejo a escribir novelas. De viejo comenzó a escribir novelas. No escribió de manera joven. Un joven siempre se dedicó a escribir únicamente cuentos. Cuentos. Fue lo único que escribió. Full cuentos. Ya, los genocidios dominicales. Las crónicas de San Gabriel, etc. Y voy a escribir por último teatro, pero no la voy a poner porque esto es lo más importante ahorita. Tiene también libros que no son catalogados como cuentos ni novelas, como Prosas apátridas, y luego tienen un micro dichos de Lauder, como le dicen, que son microrelatos o aforismos, ¿no? Construcciones de media página, 3-4 líneas, que no son un cuento ni podrían ser menos una novela. Hasta acá, muchachos, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, voy a parar.